Bien, amados hermanos, busque el Evangelio de Lucas, Lucas 3, versículo 8 al 14, vamos a leer. Pero antes de leer, déjeme decirle algunas cosas concernientes a lo que vamos a decir en esta media mañana. No sabe que yo soy de aquello que, no sé si a usted, no sé, bueno, tengo 57 años, no son poco, ¿no? Y algunos dicen, oh, pero sos joven, pero hoy la calidad de vida que se lleva, dicen algunos no llegan ni a los 70, y con gracia pasan los 70 algunos. Los tiempos se han acortado también el estilo de vida para nosotros, no solo porque el Señor está cerca, sino porque el mundo es esto y nadie tiene nada comprado, aunque el Señor sabe el día que Él nos va a llevar de esta tierra. Pero la ciencia dice que el hombre por gracia vive, aunque la Biblia también lo dice, por gracia vive 70 años, ¿no? Son un regalo pasar la barrera a los 70. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que han partido, ¿no? Este último tiempo han partido a la edad de más de 60 años, 70, 80. Y bueno, y si yo tengo 57 y usted anda en la barrera cerca de los 50 o los 45, no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Bueno, yo soy un poco por la edad que tengo, y a lo mejor algunos se relacionen conmigo no por la edad, sino por gusto. Yo vengo de un estilo que a mí no voy a hablar de este tema, sobre la música, ¿no? Eh, este último tiempo estaba escuchando una canción y me dice mi esposa que está acá, me dice, oh, dice, ¿cuántas veces la vas a escuchar? Dice, porque yo por ahí agarro una canción y si me de viejita, oh, la pongo todos los días. Como será que los chicos pasan y se empiezan a mover cuando me ven y me miran, como diciendo, ¿hasta cuándo? Pero tiene un significado en esas palabras que dice esta canción, de un conjunto que no sé si hoy está todavía vigente. No vamos a entrar en detalle quiénes son, pero la canción dice, el mundo vive como si Dios no existiera. Y no es mucha la letra que tiene. Y cuando es una canción tan pegadiza, porque es movediza, es centroamericana, o sea que está todo el ritmo latino, como quien dice, por ahí de lo que tienen ellos, ¿no? Y, y a alguno a lo mejor le puede gustar por la melodía, pero si uno escucha las palabras que tiene, dice, el mundo vive como si Dios no existiera. Y es un conjunto que no sé si está vigente todavía. Y digo yo, y la verdad que hoy en día el mundo vive, la verdad, como si Dios no existiera. Sabe que hay un Dios, pero aún así vive como si Dios no existiera. Porque si dicen decir conocer de Dios, y si decimos nosotros conocer de Dios, no haríamos tales cosas, ¿no? O el mundo no haría tales cosas. Entonces, por eso le digo, hay canciones que han quedado en el olvido por ahí y tienen un significado en pocas palabras. Y si usted escucha las canciones de hoy en día y te llevan al tercer cielo, como Pablo cuando fue llevado por el Espíritu, ¿no? Como que te lleva al paraíso y vuelve. Y muchas veces no es así, ¿no? Esta experiencia la tuvo Pablo. Otros no vieron muerte, fueron arrebatados. Entonces por ahí se dio en dos vidas. No es siempre así. La revelación del Apocalipsis se le dio a aquel.
que no murió, no sufrió el martirio, que Juan murió de vejez y los otros 11 sí sufrieron el martirio. Mire cómo son las cosas, ¿no? O sea que no a todos nos toca vivir ciertas circunstancias en la vida, pero aún así muchos viven como si Dios no existiera. Otros tuvieron que entregar la vida por causa del Evangelio, que es de lo que quisiera hablar en esta mañana. Y otros no, murieron de vejez. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas veces se ha perdido el temor. ¿Por qué preguntaba si alguno tuvo anoche en la reunión? No, porque seguramente que si no tuvo, seguramente hermano usted tuvo ocupado en algo y no voy a entrar en eso tampoco. Porque anoche un pastor dijo, eh, compartió una palabra ante el mensaje y dijo, un vasito con agua, dijo algo, perdón, dijo algo, acá la iglesia se han abierto, porque es un pastor de Overa de Misiones. Se llena un poquito el vaso. Gracias. Este pastor dijo, a nosotros en Overa nos han flexibilizado y podemos hacer reuniones. Y con un porcentaje mucho más alto que otras provincias. Otras provincias están limitadas. Y hay otros que no se les permite nada. Algo muy parecido a lo que estamos viendo acá en Córdoba. Capital puede hacer algo, pero el interior está muy limitado. Y si lo hacen sin cruzarse zonalmente ni departamentalmente, como usted quiere llamarlo. Y este pastor dice, y cuando estábamos conectados, pero es otras palabras, cuando estábamos conectados por Zoom, dice, éramos como que íbamos a volver y iba a ser un avivamiento nosotros que nos íbamos a ver y que gracias Señor porque se abrían las puertas y se flexibilizaba todo y que nos daban más posibilidad. Y resulta que cuando volvimos, no volvió ni el 30% de la iglesia. Se quedó la mayoría. Así que dice, ahora están viendo cómo pueden hacer para decirle, y ya saben que están ellos con reuniones, pero ahora hay que salirlos a buscar. Y después el pastor Cabrera dijo, yo estuve en conexión con un pastor de Estados Unidos, creo que dijo, y dice que cuando volvieron el 30% de la congregación, una congregación inmensa parece que era, y parece que se dio la posibilidad que pudieron volver también así, con una cantidad X mayor a lo que hoy nosotros podíamos estar impedidos. Y dice, volvió el 30%. Ahora hay que salir a buscar a los otros. Es como que tenés que salir a buscar cuando tendríamos que alcanzar el Evangelio, ¿no? Mira la diferencia, ¿no? Hay que salir a animar a los que se quedaron, cuando ahora tendríamos que volver todos juntos, decían así, pero de otra forma, y que este Evangelio realmente ahora esto nos haya hecho reflexionar en nuestros hogares, de que hay que ponerse al tanto, y que ahora que si volvemos, que realmente otros pueden conocer y pueden ser alcanzados. Pero todo lo contrario. Ahora hay que salir a los que dijeron estar y permanecer para siempre. Por eso decía yo, el mundo vive como si Dios no existiera, aunque dice conocer de Dios. Ahora digo yo, ¿y por qué se quedaron muchos? ¿Realmente será que conocieron a Dios? ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto en las enseñanzas del pastor? Si se conociera realmente a Dios, uno no se quedaría, porque sabe quién es Dios. Más allá del Espíritu Santo, de la llanura. Pero cuando uno sabe quién es Dios y conoce quién es Dios y qué es lo que hizo por nosotros, uno no se quedaría. Es de esto de lo que quiero hablar y es algo que pasaba por mi mente cuando hablaba la otra vez sobre el humanismo, que me quedó muchísimo con respecto a eso
y viendo qué es lo que se puede decir con respecto al humanismo, ¿no? Lo que sostiene una mente humana. Y anoche dijo algo, el pastor, algo que estaba en mí, y que yo lo repetí hace poco con mi esposa, hablando, y le digo yo, y lo dije, se lo dije a una persona también no hace mucho, si no hay arrepentimiento, es difícil alcanzar muchas cosas. Eh, si usted quiere verlo por la salvación, puede ser. Porque es el componente de la salvación. Pero si no hay arrepentimiento, es muy difícil que muchas cosas funcionen en nuestra vida. Porque el arrepentimiento tiene que ver, ¿usted se acuerda qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio de qué? De mentalidad. Un cambio. Y acá yo le puse, le agregué otra cosa, un cambio de la forma de pensar, ¿qué significa para mí la salvación? Porque podemos tener un cambio de mentalidad para cambiar muchas cosas, nuestro estilo de vida, nuestro corazón, nuestro caminar diario y todo lo que usted pueda hacer una lista y seguramente se va a encontrar con esto. Pero cuando yo hablo de este arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar, cambiar cómo yo pienso con respecto a la salvación de mi alma. Y déjenme ponerle un ejemplo sobre esto. Nosotros por mucho tiempo, no solo yo, sino que varios hermanos, hemos caminado con algo. Y hace poco lo manifestaron en un grupo de pastores. Y usted lo habrá escuchado. Por ahí los pastores han tenido la culpa, dice, en algo. O somos culpables de algo, dice. Bueno, hoy soy pastor y me cae esta responsabilidad a mí. Puede ser que lo haya hecho o no. Y si no, me sirve como una advertencia, pero creo que yo también puedo haber cometido este error. Pero no creo que sea gravoso en algunos casos. Pero, ¿en qué? Que muchas veces se deposita confianza en gente que nosotros creemos que se ha arrepentido y que ha cambiado su forma de pensar. Y acá le voy a aclarar algo para que usted no lo malinterprete a esto. ¿Vio cuando nosotros decimos, bueno, lo ponemos a tal hermano en tal lado para que no se enfríe espiritualmente? Pongámoslo a tal hermano para allá para que esté en funcionamiento. Pues es cierto, pero una persona que no haya cambiado su forma de pensar, que no se haya arrepentido, que no haya cambiado su mentalidad con respecto a quién es Dios, puede andar dando vueltas dentro de una iglesia de 4 paredes, que es el templo, haciendo varias funciones que se le ha encargado, y a lo mejor se le está poniendo una carga mayor, sin darnos cuenta de la que puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque si usted lo mira, en el caso mío, diría, yo puedo depositar en él hasta cierto punto. ¿Y por qué puedo estar diciendo esto? Porque usted dice, ¿y si lo ponemos más allá? Capaz que no, porque todavía no está preparado para eso. Pero si alguien pone en funcionamiento a alguien, piensa y cree que ese hermano no solamente está para eso, sino que está para mucho más. Si no, directamente no lo entusiasme. Eso es lo que decían estos pastores de otra forma, ¿no? No le dé una responsabilidad todavía, porque usted le está haciendo creer que puede llegar mucho más lejos. Y ese hermano todavía está con una mentalidad que no sabe quién es Dios, ni sabe quién es el Señor Jesucristo, y desconoce mucho del Espíritu Santo en su vida. Simplemente lo que hemos hecho, o lo que hace un pastor, y dice, en esto somos culpables, y todos caían casi en la misma forma, opinando de diferentes formas, de su punto de vista, y decían, ¿en qué? En que por ahí, para que no se vaya a la iglesia, lo ponemos acá. Y para que permanezca, lo ponemos allá. Y no nos damos cuenta que le estamos haciendo un daño. Porque el arrepentimiento
no solo tiene que ver con la salvación. Perdón, el arrepentimiento no tiene nada, está muy ligado a lo que es el perdón de los pecados, pero tiene mucho que ver, lo dije al revés, tiene mucho que ver con la salvación del alma. Porque muchas veces nos decimos, si no se arrepiente de los pecados es muy difícil que no se salve. Y es cierto, no estamos diciendo nada mentira, pero no ese es el primer paso. Arrepentimiento significa otra cosa. Si no escucha un evangelio, si no se arrepiente de su pecado, es muy difícil que vaya a ser salvo. Pero primero tiene que escuchar el mensaje del evangelio. ¿Por qué tiene que escuchar el mensaje? Porque si él cree al mensaje que le están diciendo, él tiene la libertad y la potestad de elegir qué quiere hacer de su vida. Porque el evangelio no son demandas. En el evangelio hay abstención. A donde yo paso una línea, esto lo hemos dicho un montón de veces, una línea paralela donde yo me abstengo de no tomarlo. Pasaré por el lado, pero no tengo por qué alzarlo. Bueno, son las cosas que yo he dejado anteriormente. Ya no las tengo que tomar. Por eso, el evangelio es el que produce, a través del Espíritu Santo, un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no va a haber nunca un arrepentimiento de perdón de pecado. Yo le voy a dar un ejemplo y voy a decir al final algo que dijeron que no son palabras mías, son palabras del pastor, ¿no? Lo escribí de otra forma porque no lo tengo descrito como es, pero lo he visto de otra forma. Después usted lo va a escuchar. Entonces, arrepentimiento está ligado al perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados y no hay salvación. Pero para que todo eso ocurra, mire lo que dice Lucas 3:8. Haced, pues, fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esto era cuando Juan el Bautista estaba predicando. Ahora, los judíos argumentaban que su fe estaba puesta en Abraham. Abraham fue parte de la promesa de Dios. Pero en Abraham no está la salvación. En Abraham fue un pacto limitado. ¿Se acuerda que todo esto lo habíamos visto? Y usted lo ha estudiado. Abraham cumplió una función, pero la salvación no viene de Abraham. La fe es un ejemplo, Abraham, porque está en la galería de la fe. Es un hombre a tener en cuenta por la fe y nos da ejemplo de cómo se debe sostener una fe. Pero la fe aún así en Efesios 2:8 dice, ¿a quién le pertenece la fe? A Dios. Y Él la da como la salvación, que es gratuita. ¿Sí? Entonces, la fe está fundada en lo que yo creo. Parece que saltáramos los pecados y todos los otros, ¿veo? La fe está fundada en lo que yo creo. ¿Y qué creo yo? En el Evangelio. Si yo no creo en el Evangelio, no hay fe. Entonces nunca va a haber un arrepentimiento genuino, porque acá dice, hace fruto digno. Eso quiere decir genuino, verdadero. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, que sean verdaderos. Dice, aunque la salvación sea gratuita, muchas veces en este texto nos deja algo muy, muy importante, aunque la salvación sea gratuita. Porque los judíos esto le decían a Juan el Bautista. Y Juan le dijo, hagan frutos que sean verdaderos, porque yo los voy a bautizar, pero de arrepentimiento de los pecados. Y ellos decían, nosotros tenemos la fe fundada en Abraham, porque los judíos se tenían en la ley. Bueno, acá queda una enseñanza, aunque usted lo pueda estar viendo muy finamente esto.
Acá no hay religión, acá no hay orígenes. La fe no se hereda de un hogar. Porque estos judíos sostenían que en Abraham era la fe. En Abraham estaba el arrepentimiento. Porque ellos decían, ¿y Abraham dónde queda? ¿Mm? Los judíos actualmente no creen como un profeta, pero no lo tienen como el Salvador, al Señor Jesucristo. Lo tienen como un enviado, como un profeta, como un mensajero, pero no como el Salvador de este mundo. Actualmente, muchos. Por eso cuando el Señor Jesucristo venga, ¿a dónde va a posar primeramente? En Israel. A ellos va a venir. Porque hay muchos que todavía no creen en esto. Entonces, ellos estaban depositados en Abraham. En Abraham está todo. ¿Se acuerdan? En Moisés está todo. Hombres de ley, hombres religiosos. Bueno, la fe, por eso dice Juan el Bautista, hagan fruto de arrepentimiento genuino, verdadero, pero para el que va a venir detrás de mí, porque es él el que le va a perdonar los pecados. Y yo voy a decir, ¿y Abraham? Y acá queda una enseñanza, aunque usted lo puede estar viendo muy finitamente. Por ahí, la fe no se hereda. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay arrepentimiento de los pecados, si no se cambia la mentalidad y si no se cree bien al Evangelio, es muy difícil que vaya a ser salvo. Porque la salvación es personal, ¿no es cierto? La salvación es personal. La fe es para con cada uno de nosotros, es personal, no se hereda la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo soy salvo porque vengo de un hogar cristiano y a mí se me otorgan derechos por venir de un hogar cristiano. No. Si no hay arrepentimiento por más que venga de un hogar cristiano, no soy salvo. Si yo no me arrepiento, yo no heredo nada. Lo único que heredé de mi padre es la corrección y el adiestramiento en el Evangelio. Pero debe haber en mí un convencimiento a eso, para yo hacer una confesión. Entonces, muchas veces, esto tiene mucho que ver con los que hoy día dicen ser apóstoles. Veo que los que son apóstoles hoy veo que no voy a dar nombre, pero veo que el hijo es pastor y la hija es pastora y el yerno ya es toda la familia, ¿vio? Pero nunca los otros. Es como que vienen bajando la línea para abajo, entre ellos, ¿vio? ¿No es cierto? No digo que me dé la razón, pero usted ha visto esto en muchos casos, muchos, que heredan. No, esto no se hereda así. La fe no se hereda de esta forma. El llamamiento tampoco se va a heredar así. Entonces, muchas veces la salvación no es porque nació en un hogar cristiano. Entonces, la salvación viene cuando yo escucho el Evangelio. El arrepentimiento y la fe no está basado en un mundo religioso donde fui criado. Porque es imposible poner tu fe en Jesucristo como el Salvador sin primeramente haber cambiado nuestra mentalidad y de lo que el Señor ha hecho para con mi vida. Si yo no pongo esos principios en mi mente, es muy difícil que yo me vaya a arrepentir de mi pecado y vaya a tomar una fe que es gratuita de parte de Dios como la salvación. Y es muy difícil que yo vaya a cambiar de mi forma de pensar. Ya vamos a ver con un mensaje en esto, con un ejemplo. El arrepentimiento tiene relación con la salvación. Y acá le voy a dar 3 puntos de vista con respecto a esto, al arrepentimiento.
¿Qué es arrepentimiento? Habíamos dicho que es cambiar nuestra mentalidad a lo que yo pienso con respecto a cómo actuaba con respecto a la salvación de mi alma. Yo pensaba que a lo mejor porque vengo de una familia de creyentes, acepto a Cristo, sigo la misma línea de mis padres, sigo en esto, pero sigo con algo en mi mente. No me arrepentí todavía de los pecados. Y se llega grande y nos bautizamos y no hemos cambiado nuestra mentalidad. Y lo que le estoy diciendo es con respecto al abandono de muchos en la iglesia, con el quedo de muchos en este tiempo. ¿Por qué? Porque dicen haber escuchado un evangelio verdadero y genuino. Ahora le pregunto yo, ¿y por qué se quedaron en este tiempo? ¿Será que verdaderamente hubo un cambio de mentalidad? No, lo que pasa es que se debilitó la fe. La fe sigue siendo la misma, es de parte de Dios. Es el canal donde uno se sostiene. Lo que se han debilitado han sido mi fuerza, pero la fe sigue intacta, porque sigo creyendo en Dios. Ahora, si yo sigo creyendo en Dios y está intacta, ¿por qué me quedé? Es algo para que cada uno de ustedes busque una respuesta. ¿Por qué algunos se quedan? ¿Será que en algún tiempo el evangelio que escucharon les hizo cambiar la mentalidad realmente o vivieron superficialmente diciendo que su mente habían cambiado? Y por eso se arrepintieron de los pecados, fueron perdonados sus pecados y entienden todo el mensaje de la cruz. ¿Y por qué en este tiempo se quedan? ¿Será que verdaderamente ese mensaje produjo algo en su mente para saber qué es lo que es la salvación para con mi vida? El segundo punto, alguien puede rechazar a Cristo rotundamente. Esto tiene que ver con la libertad de albedrío que hay hoy. Y esto lo escuchamos hace poquito por los pastores. Yo decido si quiero, aunque venga de cuna evangélica, aunque venga de padre cristiano, aunque venga de donde venga, yo puedo ser y tengo la libertad de rechazar a Cristo o de aceptar a Cristo. Esa es la libertad que el Señor todavía me sigue dando en este tiempo. Y no sabe que cuando uno rechaza la gracia de Dios, Dios se retira porque no es tenido en cuenta. Y es feo porque dentro de lo que enmarca el tema de la salvación, el contorno a donde pertenecemos, estamos por fuera y cuando estamos por fuera corremos mucho peligro. Por eso muchos se quedaron y muchos no vuelven más. Y por eso muchos están en lugares equivocados, a donde no se les tiene en cuenta sus errores, sus pecados. Se les habla siempre de amor y de amor y de amor, pero la demanda de parte de Dios nunca. ¿Se da cuenta? ¿Sabemos qué es lo que es el amor? Claro, si Cristo murió por amor en nuestra vida. El amor está implantado en cada uno de nosotros. Simplemente hay que darlo. Y usted lo sabe dar ese amor. Y siempre lo hace y lo da. ¿Podemos hablar de amor? Claro que sí. Y podemos hablar muchísimo, mucho más. Pero tenemos que hablar de lo que más nos está costando. ¿Qué más nos está costando? ¿Qué cosa nos impide acercarnos a Dios? Es de eso de lo que tenemos que hablar. Por eso muchos no quieren escuchar este tipo de mensaje. Por eso muchos no quieren escuchar esto. Porque quieren escuchar al Dios de amor. Dios siempre fue un Dios de amor. Pero por amor nos corrige también. Por amor en este tiempo nos va a ajustar más las cuerdas para que aprendamos y no nos volvamos, porque tenemos que permanecer, porque el mundo está convulsionado, el mundo va camino a una destrucción total y eso ya lo estamos viendo. Esto si alguien espera que esto se vaya a enderezar, no sé. Se habla mucho del orden mundial.
Se habla mucho de una sola economía. Se habla mucho de un montón de cosas que por ahí podemos estar informados, ¿no? Hay algunas que son creíbles, otras que todavía no. Pero que el Señor está pronto, no cabe ninguna duda. Entonces Dios lo que va a hacer en este tiempo es advertirnos que hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que? No solo conocer la voluntad de Dios, sino que nos arrepintamos. Si no hay arrepentimiento, no, nunca hubo perdón de pecado. Y lo que se ha hecho todo este tiempo, ¿sabes lo que? Aunque sin darse cuenta, se ha estado rechazando a Cristo. Y es lamentable, hermano, tener que decirlo. Es lamentable. Hay una palabra que yo usé los otros días, no es libertinaje, es la libertad que se tiene para hacer muchas cosas. Porque uno tiene libertad. Cuando uno vive fuera del contorno de la voluntad de Dios, vive en la libertad de hacer lo que mejor le parece. Ahora pregunto yo, ¿será que a Dios le agrada esto? Entonces, primero, tengo que tener un cambio de mentalidad. Con lo que yo pensaba, cómo actuaba con respecto a la salvación. Yo pensaba que a lo mejor por venir de una formación o por estar dentro de un templo, y que no está mal todo lo que estoy diciendo porque es parte de lo que tenemos que mantener. Yo me estaba garantizando la salvación, pero lo que Dios está evaluando, y hemos escuchado mucho en este tiempo, es mi conciencia. ¿Qué está escondido atrás de esto que aún no podemos saber? El ser humano no puede entrar en la cabeza de otro, ¿no? Dice, pero no, nunca entra. Ahora Dios nos está evaluando en nuestra conciencia. Si realmente le hemos creído a Él y si realmente nos sentimos perdonados. Por eso hay mucha gente que no se siente perdonada. Por eso hay mucha gente que sigue trompezando. Porque no se siente perdonado. Vive en un pasado al cual ya Dios ha perdonado. El cual Dios ya, pero siempre y cuando que alguien se arrepienta. Dios ya restauró. ¿Por qué seguir mirando el pasado? Dios ya perdonó, ya restauró, Dios dijo, ya está. Pero muchos siguen mirando el pasado y por eso no pueden avanzar. Entonces, y el segundo punto es cuando se rechaza a Cristo, es la libertad que se tiene todavía del albedrío. Yo puedo elegir seguir a Cristo o me puedo ir tranquilamente, aunque venga de un hogar cristiano. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Pero tenga en cuenta que cuando se esté, hay dos cosas importantes. Acá viene la siembra. Como yo sembré, eso voy a cosechar mientras Dios me permita caminar en la tierra. Y un día daré cuenta qué hice con la salvación que se me dio una vez. Rechace. Tendré que dar cuenta al Creador. ¿Se da cuenta? Hay dos cosas fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a cosechar lo que sembré. Y esto puede tardar un tiempo corto o un tiempo largo, pero en algún momento algo me va a salir a consecuencia de haber sido desobediente. No tuve en cuenta a Dios. El tercer punto es cuando se rechaza la fe en Cristo, como si nunca lo hubiera conocido. Esto es para aquellos que dicen haber sido cristiano y caminado con la verdad y hasta aún haber predicado la verdad y se alejaron. Y uno dice, realmente, estos fueron, como dice la palabra, de nosotros o salieron de nosotros y nunca fueron de nosotros. Cuando se sale de una doctrina verdadera, donde el Señor tiene los fundamentos y se va a un lugar de una doctrina equivocada, tendrá que dar cuenta por qué tomó algo paralelo. Y ya lo vamos a ver esto también con respecto a esto. ¿Por qué tomó algo paralelo? ¿Por qué? Porque está hablando de una fe fingida, de una fe que no tiene nada que ver con los fundamentos de Dios. Está esperando no sé qué.
está hablando mucho de cosas que Dios nunca dijo. Entonces muchas veces cuando se quiere volver, lo que Dios está dando en esta oportunidad es el arrepentimiento. Que aquellos que hayan hecho alguno de estos, o una lista mucho más larga, alguna otra cosa, lo que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, está esperando que la humanidad se arrepienta. Está dando una oportunidad de arrepentimiento en muchos de los creyentes. Por eso hay mucho abandono en las iglesias. Por eso muchos trompezaron y se siguen quedando. Muchos son confundidos. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras. Dicen haber conocido a Cristo y todavía no lo encuentran. El versículo 9 dice, y yo también, el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, el Señor dice que por los frutos conoceremos a aquellos que realmente han hecho frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Usted lo va a conocer por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Y mantiene una buena dirección con respecto a lo que es el Señor. Usted se va a dar cuenta si es un buen estudioso en la palabra, si se deja instruir, si se deja capacitar por aquello que enseñan, usted va a entender y va a descubrir a aquellos engañadores, porque la palabra que se nos es enseñada, se nos es transmitida, es para que no seamos confundidos y no es para, y como dijeron anoche, no es para que engordemos nosotros, sino es para que otros conozcan este evangelio y para que no seamos confundidos. ¿Para qué nos vamos a llenar de tanto conocimiento si no vamos a hacer nada? Tener conocimiento es para no ser engañado y para que otro no sea engañado. ¿Y cómo no va a ser engañado otro? Cuando yo le diga las verdades. ¿De qué? De que se debe arrepentir, debe cambiar su forma de pensar. Porque si no cambia la forma de pensar, nunca Dios lo va a perdonar de su pecado. Y su salvación está pendiente de un hilo. Tiene que cambiar su mentalidad. No puede vivir así. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Cuando alguien hace esto, Dios se retira. Y es un peligro estar a la deriva. Muchas veces Juan el Bautista, no muchas veces, Juan el Bautista contendía con estos judíos que ellos creían que por la genealogía que ellos traían de Abraham, ellos iban a ser salvos, eran personas dignas porque conocían, eran religiosos y conocían y que para ellos la salvación ya estaba. Y Juan el Bautista le dijo, no, ¿se acuerda el mensaje de Juan el Bautista? Generación de víboras. Parecido usted diga esto, ¿no? Juan el Bautista le decía, generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Mm? No se trata de cuántos religiosos soy. No se trata de eso. Si no hay un arrepentimiento, difícilmente pueda alcanzar. Mire, ¿se acuerda el mensaje de Pedro, el primer discurso de Pedro? Busque Hechos 2:14. Hechos 2:14, ¿qué dice el título? Primer discurso de Pedro, ¿no es cierto? Después usted lo va a leer tranquilito, pero mire, vaya a ser el versículo 36 y 37. Pedro da un discurso y dentro de todo lo que él habla, mire lo que dice en el versículo 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y ¿qué más? Y Cristo.
Y el 37 dice, y al oír esto, ¿qué pasó cuando escucharon esto? El discurso de Pedro. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el 38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos. Y si usted se va de vuelta a Lucas 3, versículo 10, 11 y 13, se va a encontrar 3 veces que dice, ¿qué haremos? En Lucas 3:10, ¿qué dice? Y a la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Esto le preguntaban a Juan. Y el 11 dice, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El 11, perdón, el 12 dice, ahí donde dice. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y el 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y vosotros, y nosotros, qué haremos? Y ahí le dice otra cosita más. ¿Qué haremos? ¿Qué dijo el discurso de Pedro? Arrepentimiento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Hagan fruto digno de arrepentimiento. Y estas 3 preguntas que están en el mismo Lucas 3, donde habla de Juan el Bautista, ¿qué haremos? ¿Y qué debo hacer en este tiempo? Hacer fruto digno de arrepentimiento. Muchas veces creemos que el arrepentimiento es para cierta gente que va a ser perdonada de los pecados para salvación, y no está mal pensar así, pero va mucho más allá, va sobre el cristianismo, sobre todo lo que estuve diciendo. Muchas veces, como cristianos, erramos el blanco y necesitamos arrepentirnos para tener una nueva oportunidad. Seguramente tendremos mucho por dar cuenta al Señor todo, pero tenemos que solucionar los problemas acá en la tierra, muchas cosas. Nadie puede decir que no vaya a ser salvo fulano. Lo que Dios está pidiendo es arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, es totalmente diferente la cosa. Si no hay un verdadero y genuino, que es verdadero, arrepentimiento, no hay perdón de pecado y se está en tela de juicio la salvación. Hay que arrepentirse. Por eso no es solamente para aquellos que están sin fe y sin esperanza. Es una advertencia para nosotros mismos cuando logramos cerrar el blanco o cuando cerramos el blanco. Hechos 3:19. Dice lo siguiente. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. ¿De qué? De refrigerio. Por eso, hermano, cuando hay un verdadero encuentro con el Señor y conocemos no solo su voluntad, conocemos muchas cosas, muchos principios, y nos arrepentimos, nos convertimos, y nuestros pecados son borrados, y ya no tenemos que volver a tomarlo, y no tenemos que acordarnos más, simplemente es un recordatorio de vez en cuando que no hay que volver por ahí, pero no hay que traer y vivir con eso continuamente. Cuando estas cosas suceden en nosotros y hemos puesto oído a ese evangelio y le hemos creído y vamos descubriendo cada vez más, porque uno no termina de conocer en la totalidad al Señor, y seguramente nos iremos a esta tierra sin conocer muchas cosas, ¿no?
pero la mayoría de las cosas van a ser puestas de manifiesto. Cuando somos y nos dejamos enseñar, nos dejamos capacitar y somos buenos discípulos del Señor, no solo seguidores, sino en aprendizaje, y entramos a funcionar, y no, cada vez que nos equivocamos, nos arrepentimos, nos debemos volver continuamente. Van a venir tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir eso? Que al haber sido restaurado en el arrepentimiento, puedo recobrar fuerza, porque tengo alivio y paz y descanso en mi alma. Porque cuando uno no se arrepiente de ciertas cosas, vive en incomodidad, ¿vio? Cuando uno no se arrepiente, sabe en su conciencia que hay algo que lo inquieta, hay algo que no lo deja transitar. Y por eso ese quedo, por eso ese que arranca bien y se vuelve. Por eso muchos no pasan a lo que Dios quiere hacer con su vida mucho más allá, porque no se han arrepentido verdaderamente, que no ha sido genuino. Pero cuando uno, como dice en el versículo 19, me arrepiento y me convierto para que mis pecados sean borrados, para que mis pecados sean borrados. Van a venir tiempos de parte del Señor, un tiempo de refrigerio. ¿Cuál es? Él me va a dar fuerza, nueva fuerza. Recobro como un alivio y encuentro paz y descanso y me siento más aliviado. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer. Me arrepentí. Cuando uno no se arrepiente, vive incómodo toda su vida en el caminar del Señor. Y esto no es ponerse a cuenta, esto significa con el Señor. Cuando uno no le confiesa al Señor y no hace lo que tiene que hacer, y vive toda la vida así. Hoy sí, mañana no, mañana no, mañana sí, y así es un continuo ir y volver. ¿Por qué? Aunque Dios sepa nuestro caminar, como nuestro salir y levantar, Él conoce todo seguramente, nada podemos decir, porque es así. Pero Él quiere que nosotros confesemos cuánto muchas veces nos equivocamos. Porque, y acá vengo a decirle algo que después te lo va a escuchar. Porque fuimos elegidos para ser testigos. ¿Testigo de qué? Testigo no solo del Señor. Busque, por favor, Hecho 1:8. Este es un versículo que a mí se me quedó y no lo quería. Por eso le pregunto si alguno lo había escuchado anoche. Después escúchalo bien y lo va a tener más claro de lo que yo le estoy diciendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y me seréis testigos. Esta es la palabra. Y ser testigo significa es que ha visto o ha presenciado un acto, ¿no es cierto? Cuando alguien es testigo, este es el significado que le pusieron anoche y no es desacertado. Cuando uno es testigo, ¿por qué es testigo? Porque ha visto, ha estado en los hechos, ¿no es cierto? Esto fue lo que sucedió con los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos vieron al Señor Jesucristo, ellos vieron resucitado, recibieron lo que el Señor les había dicho. ¿Qué les había dicho el Señor Jesucristo? Que se quedaran, que iban a ser revestidos. ¿Y para qué voy a ser revestido? Para tener todo el respaldo del Espíritu Santo, para que cuando yo le sea testigo al Señor, el Espíritu Santo sea el que me va a guiar y me va a dar el respaldo en todas las decisiones. Pero para eso yo debo saber quién es Dios y debo conocer quién es el Señor Jesucristo y debo saber qué hizo por mi vida, no solo quedarme con que Él murió en la cruz. Debo conocer en profundidad más y más del Señor Jesucristo, porque no me puedo quedar con la cruz, que es importante, debo saber las demandas que hay para con mi vida.
A eso me refiero. Porque muchas veces nos quedamos con que Cristo murió, me limpió con la sangre y camino nomás y nada más. Voy flojito de papel en las rutas. ¿Ah? Nos agarra la caminera y el costado y nos enojamos. Y muchas veces el Señor, no es como la caminera, pero muchas veces el Señor nos agarra flojito de papel y nos dice, arrepiéntanse, porque van a ser confundidos. Arrepiéntanse si quieren que sus pecados sean borrados. Arrepiéntanse para que recobren y tomen nueva fuerza y puedan encontrar descanso para su alma que tan inquietamente los tiene por ahí. Muchas veces el Señor nos para por ahí y nos dice que estamos caminando medio flojo en algunas cosas. Por esta razón, el ser testigo tiene algo que el pastor lo dijo en otras reuniones, que yo lo tenía de otra forma, pero muy similar. Cuando uno es testigo, nunca calla las verdades, ¿no es cierto? Cuando uno es testigo, tiene que decir la verdad, porque para eso fue elegido el testigo. Si no, es un falso testigo y puede tener un costo, y tiene un costo. Y en el Señor Jesucristo hay que ser un testigo fiel. ¿Y cómo soy testigo? A través de la fe, porque el Señor Jesucristo no lo vi, pero creo en lo que se dice de Él, por aquello que vieron en Él. ¿Y cuándo? Cuando nació la iglesia. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. ¿Y cuál es mi doctrina? En aquellos, ¿quiénes son? Los discípulos que fueron testigos de eso. Lo mismo que ellos tienen, lo mismo voy a tener yo. ¿Cuál es? Que todas las decisiones y todo lo que yo voy a hacer, si yo camino bien y me arrepiento y me convierto de corazón, estoy respaldado por el Espíritu Santo. Si no, todo lo que yo digo no tiene fundamento en nada. Puedo decir mucho, pero hay muchas cosas que estoy flojo adentro. Puedo hablar de salvación, pero desconozco mucho la salvación. Puedo hablar de que el Espíritu Santo es el que me guía, pero estoy flojo yo de eso. ¿Se da cuenta? Entonces es importante que ser testigo muchas veces también, y anoche lo dijeron, y es esto lo que le quiero dejar, que dijo, los discípulos sufrieron el martirio. ¿Cuál es el martirio? Sufrimiento. No cambiaron la verdad. No cambiaron la verdad. Siguieron por este camino. Vio que hay gente que no quiere escucharnos a nosotros porque dice que siempre decimos lo mismo. Siempre vamos sobre lo mismo. Bueno, nosotros no quisiéramos escuchar a otros porque siempre sobre lo mismo. Siempre sobre lo mismo. Y no hay demanda de parte de Dios. Y nosotros trabajamos con las demandas de Dios y no con lo mismo que ellos trabajan, porque creemos que este es lo verdadero. Y ellos dicen que no, que ellos tienen lo verdadero, que Dios tiene otra perspectiva. Claro que sí, pero se olvidan de las demandas de Dios. ¿Cuál es? Y vale cualquier cosa, y no es así. Nosotros creemos que si uno se arrepiente, claro que Dios puede hacer muchas cosas, si hay un verdadero arrepentimiento. Y sufrir el martirio significa que aún, y esto lo tomo de los hermanos que dijeron anoche, aún, aunque me cueste la vida, no voy a cambiar la verdad. Aún aunque sea despreciado, aún aunque seamos poquitos, no interesa, pero no vamos a vender una verdad por una multitud a donde hay poco fundamento, a donde hay pocas demandas. Prefiero estar de este lado, donde se me exige mucho más, porque voy a aprender mucho más. Voy a ser exigido al máximo, no por hombre, por el mismo Dios, por su demanda. Y eso me es más útil que vivir de emociones, que vivir de charlas motivacionales, que no las veo mal, pero sin demanda de parte de Dios, que ahí está el error. Para mí, prefiero ser y escuchar un mensaje de este lado, ante Dios sí me demanda muchas cosas, para que pueda ser fructífero en otra. ¿Se acuerdan de Abraham? El padre de la fe.
Lucas 3 estamos hablando de Abraham, de los judíos. ¿A dónde fue probado Abraham? ¿Con qué fue probado? Con su propio hijo. ¿A alguien le gustaría pasar por ahí? Y seguramente que no. ¿A alguien le gustaría que Dios lo probara con alguien de la familia? Y no. Abraham nunca dejó de creerle a Dios. Y mire las demandas de parte de Dios para con Abraham, para que sea llamado el padre de la fe, para que sea llamado el padre de multitudes, incontable, que sería como, ¿quién dijo el Señor? Como la arena del mar. No se va a poder contar. Pero ¿por qué llegó a ser así? Porque siempre le creyó a Dios. Y él nunca estuvo en una charla motivacional. Siempre Dios le demandó algo para fortalecerlo y no sabe para qué. Para que aprenda, porque cuando Dios te va a usar, tenés que tener fundamento, que uno ha cruzado por ese valle de sombra y de muerte. Si no, no se puede entender al prójimo. Entonces, cuando estemos pasando por ese momento de dificultad, es porque Dios me está formando. ¿Para qué? Para que yo pueda entender el día de mañana cuando yo evangelice a alguien y pueda tener palabra y decirle, yo estuve en ese lugar, muy parecido al tuyo. Pero cuando uno no haya cruzado ese lugar es muy difícil poder aconsejar a otro. Siempre hay más otra cosa que poder llevarle otro tipo de palabras. Por eso cuando somos formados de parte de Dios, y muchas veces nos tocan cosas muy íntimas, es porque el Señor nos va a usar. ¿En qué nos va a usar? ¿Para ser grande y ser renombrado? No. Es para que podamos entender a otro. Un ministerio de parte de Dios nunca va a caer sobre una vida que Dios sabe que no la va a poder sostener. Por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente, sé estar en escasez como tener en abundancia. He estado enfermo muchas veces, algunos me socorrieron, muchas veces estuve enfermo y estuve solo. Estuve en prisiones muchas veces y muchas veces estuve solo, otras veces estuve con otro. Pero nunca acusó a nadie, siempre supo que el costo del evangelio es esto y no hay que volverse. Amados hermanos, que la fe en nosotros sea cimentada en arrepentimiento también, aparte de otras muchas cosas más. Les animo a no bajar los brazos, que si algo ha venido es porque Dios está formando algo en nosotros para que podamos entender a otro a futuro seguramente. Si algo no está viniendo, Dios nos está queriendo hacer ver que vamos a tener que entender a otro, porque yo ya estuve ahí. Y no es que tengamos que hacer un paso obligado por ahí en los sufrimientos para poder entender a otro, pero muchas veces Dios quiere que sea de esa forma, porque nos conoce y sabe que si no hace así, es muy difícil que nosotros vaya a ser formado de otra forma. Porque hablamos el otro día, ¿se acuerda del orgullo del hombre, del ser humano o de la persona en sí? Cuando digo hombre, digo mujer, ¿no? El hombre por naturaleza tiene orgullos propios, personales, y hasta que eso no muera, muchas veces Dios hace cosas para hacernos no madurar, para hacernos ver una realidad, para que se pueda entender a otro. Bien, amados hermanos, le invito a orar. Señor amado, te damos gracias en esta mañana, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por tu palabra, y que este devocional les ayude a mis hermanos, como así ha sido para mí, por mi vida, de poder arrepentirnos y de poder comenzar etapas en este caminar maravilloso, porque es un privilegio, es un gozo poder servirte, Señor. No es una carga, Señor amado, que en este tiempo los cristianos, los creyentes, podamos entender
que no hay mayor gozo en nuestra vida, no solo ser tus hijos, sino poderte servir aún en las adversidades, aún en los problemas. Señor amado, bendice y fortalece cada hogar de mis hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias por poder tener este tiempo de que, aunque no nos podemos juntar en un templo, podemos tener este medio y podemos alentarnos los unos los otros hasta que tú permitas una posibilidad de que nos podamos ver. Y seguramente será diferente. Gracias, Señor amado. Bendice a mis hermanos. En tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.